A puertas de las elecciones congresales extraordinarias 2020, Cultural Noticias dialoga con el analista político Alejandro Santamaría, quien explica que estos comicios forman parte de un proceso para completar un periodo. Por ello, señala que la democracia solo se logrará con el voto consciente, pensando en el beneficio de la sociedad. Hay que entender que la democracia es un proceso, ¿no? No es que ahora es un acto de inicio y fin. Es para completar un periodo congresal y el próximo se va a iniciar en julio del año 21 y de ahí vienen las elecciones regionales del año 22. Entonces es importante que cuando tomemos una decisión por quién votar, analicemos que es un proceso, no es un hecho aislado de esta elección respecto del camino de la democracia. Y que la democracia es no tanto elegir buenas autoridades, sino cuál es nuestro nivel de participación y compromiso cívico. La democracia no es buena o mala cuando hay buenos alcaldes o buenos representantes. La democracia es buena o mala cuando los ciudadanos cumplimos adecuadamente nuestras labores cívicos. Uno de ellos es votar adecuadamente, uno de ellos, no el único, y tampoco el más importante. Lo más importante es que nosotros seamos buenos ciudadanos y dialoguemos con los otros ciudadanos para tomar decisiones que favorezcan al conjunto de la sociedad y en función de eso mirar cuál es la lista que califica más adecuadamente para representar esos intereses y dentro de ella cuáles son los candidatos que a criterio personal son los más representativos o los más calificados. Santamaría indica que, para votar adecuadamente, los electores deben investigar a fondo no solo al candidato, sino al partido político al que pertenece. Así, lo primero es dejar de lado las agrupaciones que ya están manchadas por diferentes casos de corrupción. Una vez hecho esto, analizar las propuestas que presentan los restantes. Las listas, ya le digo, pertenecen a los partidos y los partidos son organizaciones que no solamente tienen toda su responsabilidad en una persona, sino en un conjunto de personas. Entonces, si hay partidos que en la alta dirección están siendo acusados de irregularidades, de crimen político organizado, de corrupción, de coimas, entonces tenemos que pensar que independientemente de que pudiera haber un buen candidato en ese partido, pero pertenece a una organización criminal, pertenece a una organización que está cuestionada en el Poder Judicial. Entonces, debemos descartar aquellas listas que son nocivas para la democracia, nocivas para poder llegar a nuestros objetivos de progreso y desarrollo en beneficio de todos. Una vez que descartemos aquellas organizaciones que no califican, entre las que quedan, poder buscar cuáles son, por ejemplo, las que tienen una mejor propuesta de gobierno para la libertad. Tenemos el tema agrario, tenemos el tema de la justicia social. Hay trabajo en la libertad, pero están siendo explotados o sobreexplotados muchos trabajadores, especialmente en el campo. Tenemos el problema también del desarrollo energético en las partes andinas. La libertad no es solamente Trujillo, ni es solamente la provincia de Ascope. Tenemos que pensar integralmente en lo que significan las 12 provincias liberteñas. Entonces, ¿cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles son las más reales, las más factibles? Porque no se trata de decir, voy a hacer en 8 o 10 meses de gestión cosas que es imposible lograrlas. Y finalmente buscar una trayectoria. Jesús dijo, por sus hechos los conoceréis. Yo les pido a todos los electores que investiguen la trayectoria de los candidatos, quiénes han sido, quiénes lo conocen, cuál es su pasado, ¿no? Yo creo que ese currículum social, el pasado de cada candidato, es la principal fuente de nuestra decisión para escoger por quién debemos votar. El analista se refiere también al siempre polémico voto en blanco o nulo. Manifiesta que respeta esta decisión, pues es constitucional. Sin embargo, puntualiza que es verdad que esto podría favorecer a las organizaciones indeseables. Yo no soy tan drástico al respecto. Yo tendría el mayor de los respetos
por alguna persona que, no encontrando en ninguna lista ningún nivel de representatividad, tenga una manera de protestar, votar en blanco, ninguna lista, o votar nulo, ¿no? O abstenerse quizá, ¿no? No es algo inválido, está constitucionalmente reconocido y es algo que se debe respetar. Ahora, matemáticamente hablando, efectivamente el voto nulo o el voto en blanco podría favorecer a las denominadas organizaciones políticas que ya tienen un caudal electoral cautivo. Que sea lo que pase, sea lo que hablen del partido del señor Acuña, del APRA o del Fujimorismo, tienen un electorado cautivo. Entonces, cuando hay esas organizaciones, entonces sí conviene que la civilidad independiente vote por alternativas distintas a esas. Entonces, porque no hacerlo sería prácticamente entregarles toda la representación parlamentaria a dichas agrupaciones. Entonces, yo sí, particularmente yo, voy a votar, no voy a votar en blanco, no voy a votar en nulo, voy a ver cuál es la lista que más conviene por la libertad y voy a ejercer ese legítimo derecho y así vamos a promoverlo entre nuestros simpatizantes. Por último, Santa María comenta que, lastimosamente, el panorama político del Perú está contaminado por la corrupción, y esto puede notarse en las campañas millonarias para alcanzar un curul. La política pues está contaminada, ¿no? La política se ha dejado avasallar, ¿no? Por el dinero de la corrupción, por el dinero del narcotráfico, por el dinero de poderes económicos que buscan apoyar a un candidato para después cobrar favores políticos. Lo vemos todos los días en los periódicos. Entonces, la única respuesta posible a esa situación de los ciudadanos es pues ver qué listas no llevan a este tipo de candidatos o qué listas no representan esta corrupción, esta degeneración de la política, ¿no? Que la mejor prueba de esta degeneración es, como usted señala, la cantidad de dinero que se gastan, porque ¿qué sentido tiene para un congresista que va a estar 10 meses o 12 meses ejerciendo efectivamente el cargo, gastarse pues 200, 300 mil soles en una campaña? Eso significa que hay otro tipo de intereses atrás de esa candidatura y los ciudadanos que ahora tenemos las redes sociales, tenemos programas como este, tenemos pues que tomar, como ya le dije al principio de esta entrevista, el ciudadano tiene también una responsabilidad con la democracia. Una de ellas es darse su tiempo, investigar bien por quién votar y conversar con los vecinos hacia dónde dirigir de la mejor manera su voto en beneficio de la libertad y en este caso concreto en beneficio del importantísimo Valle de Chicama y de la provincia de Ascope. Las elecciones congresales extraordinarias 2020 constituyen un proceso electoral que se llevará a cabo el domingo 26 de enero, como consecuencia de la disolución del Congreso de la República. Se elegirán a 130 congresistas correspondientes a los 26 distritos electorales para terminar el periodo congresal 2016-2021.